estamos varios. Muy bien, espero que no tengamos mayores problemas a los que ya he tenido hasta ahorita, pero vamos comenzando. De cualquier modo, les voy diciendo algunas cosas prácticas. Lo primero es que no se preocupen si no alcanzaron a escuchar todos los temas de hoy. Voy a intentar poner el video después en YouTube y lo van a poder escuchar ustedes ya después. Los que están en Facebook me pueden poner otra vez que ahí están porque al parecer se cortó la transmisión. Pero bueno, vamos a comenzar. Lo primero que les quiero decir es que... permítanme tantito. Confirmar. Muy bien, lo primero que les quiero comentar es cuál es el objetivo de este curso. ¿Cuántas sesiones van a hacer? Miren, yo les he pasado un programa como en 2 hojitas. Lo voy a subir a una carpeta compartida en la nube, en internet, en Dropbox o en Drive, ya después veré. Y no se preocupen, ahí voy a poner el programa que espero que les haya pasado yo a todos los demás. Y ahí están las sesiones que voy a dar yo, ¿no? Y este curso se va a dar a la par de los comentarios del doctor Orlando Solano, que es un doctor en teología, en patrística, de la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia. Entonces, la idea es que yo dé en una semana, en este caso esta primera semana, unos comentarios generales al contexto de la patrística. Y en la próxima semana, el doctor Orlando va a realizar un comentario directo a las fuentes. Entonces, la idea de esto es que tengamos un contexto general a lo que se está proponiendo del estudio de la patrística, y en la próxima semana así que empiecen acercamiento directo, ¿no? Para que no nos quedemos sin las fuentes directas y que no sea o que no termine siendo un conocimiento como de manual nada más. Y bueno, ya después iremos viendo cómo va a trabajar el doctor Orlando Solano, pero él nos irá diciendo. Ya los tengo a algunas personas agregadas en el chat de WhatsApp, a otros los tengo agregados en Facebook, entonces pues esto con paciencia, ¿no? Vamos poco a poco. Sobre quiénes somos, bueno, yo voy a estar disponible para que me escriban sus dudas. Cindy Velázquez Pacheco. Ya muchos tienen mi contacto en el Facebook, obviamente los que me están siguiendo por la transmisión. Los de Zoom, pues también me pueden encontrarme con mi nombre, o busquen el Espacio Popular de Exploración Cristiana, el EPEC, que es el espacio de donde también a ver, permítame porque me están diciendo que ya me desconecté. Ruth, ¿sigo desconectado? Bueno, es que también aguántenme tantito porque soy nuevo en esto, entonces pues dice que ya hay 9 conectados en Facebook, Ruth, pero no sé si puedas volver a ingresar a mi perfil, a lo mejor. Ok. Muy bien. Y entonces, bueno, ya a grandes rasgos, ¿y quién lo va a impartir? Lo voy a impartir yo, que estudié teología y patrística, estudio una especialidad aquí en México. Y el padre Solano, él es doctor en teología y él es especialista en patrología, entonces, pues, no hay necesidad de dar este argumento de autoridad, pero sí como para decirles que por lo menos tenemos oportunidad de ingresar a las fuentes bibliográficas para resolver dudas posibles con ustedes, así es que pues bienvenidos, expongan sus dudas en los comentarios, envíen correos electrónicos y pues ahí lo vamos checando, ¿no? El objetivo de este curso es compartir el conocimiento del estudio teológico de los Santos Padres. Vamos a analizar quiénes son, por qué estudiamos, por qué importaría estudiar en estas épocas, compartir reflexiones y sobre todo difundir el conocimiento teológico, filosófico, social, político de estos autores. ¿Por qué es importante mencionar que el objetivo es la difusión, compartir y difundir? Difundir ya lo dije. Compartir, reflexionar y difundir.
porque no vamos a proponer una versión institucionalizada, academicista, en donde vamos a pedir tareas y demás. No es la idea del curso, entonces la idea es compartir, vámonos acercando. ¿Y qué les parece que comenzamos, no? Con el primer tema. El primer tema que vamos a revisar es, en general, ¿qué es la patrología? ¿Qué estudia? En general, se considera que la patrología es una sección, una rama del estudio teológico, es una ciencia, por lo que utiliza métodos específicos, argumentaciones racionales, lógicas, sistemáticas, programáticas, tiene toda una metodología, porque la idea es estar fundamentando el discurso, para que no sea ilógico, para que no sea falaz y demás, ¿no? Pero en específico, la patrología trata de analizar los escritos de los autores de la antigüedad, que escribieron sobre temas de la teología en general. Entonces, lo que importa es revisar, y este va a ser un tema que vamos a discutir más adelantito, no solo el autor en sí mismo, sino entender que el autor produjo un texto y que este texto tiene un contexto muy específico y ese contexto responde a las limitaciones contextuales obvias: tiempo, política, idioma y demás. Entonces, ¿qué es lo que hace la patrología y la patrística? Intenta acercarse a estas fuentes en general, ¿no? Trata de acercarse desde la vía lingüística, desde la vía del análisis histórico sobre todo, y también desde la arqueología y demás. Como pueden ver, desde el inicio ya tiene una pretensión muy grande la patrística y la patrología, y lo que intenta hacer también entonces es ir delimitando todas estas propuestas. ¿Para qué? Pues para que al final se entiendan sobre todo los contextos que produjeron la manifestación escrita de las vivencias de la experiencia de lo divino, específicamente en el cristianismo actual, y también para ir entendiendo los procesos que fueron dando lugar a lo que hoy creemos que siempre fue, ¿no? Cosas tan fuertes como, por ejemplo, el canon, cómo se fue construyendo el canon bíblico, ¿no? Ahora, la pregunta creo que inmediata que surge sería, en caso de que se ciña este estudio de la patrística a las fuentes cristianas, a las fuentes de los que escriben cosas con respecto al cristianismo, ¿dónde quedan las posturas contrapuestas? Y entonces aquí es donde nos ayudan todos estos análisis históricos, sociales, antropológicos y demás. Porque desde el inicio debemos de entender que hay una propuesta en discurso que se está construyendo. Y si se está construyendo, quiere decir que no hay algo, como hoy lo entenderíamos, ortodoxo, como tal, terminado, y luego al final dogmático, sino que se va construyendo. ¿Y qué significa que se vaya construyendo? Que va aceptando unas cosas negativas, otras positivas, porque va construyéndose apenas. Entonces, desde estos momentos originarios es muy jugoso el análisis, porque todavía no hay como tal grupos herejes, no hay como tal grupos ortodoxos, se va construyendo. Y por eso es importantísimo estudiar las fuentes, para que hoy no creamos que las posturas dogmáticas o las posturas de la iglesia o de tal sacerdote o de tal ideología son terminadas, sino que entendiendo el origen vamos descarbando que hay diversas posturas, e incluso acercándonos a las fuentes podemos entender si nos tenemos que casar con una, o si podemos casarnos con una o no, y también por qué podríamos acceder a ideologías que hoy entenderíamos como herejes a lo mejor, y qué tan prudente es, ¿no? Eso es con respecto a una introducción muy general. ¿Qué estudia entonces? Estudia básicamente la patrología, los escritos de los autores de la antigüedad y el contexto. No solo los escritos, sino también el contexto. ¿De cuál antigüedad? De la antigüedad del cristianismo. Pero no se ciñe solo al cristianismo, sino que analiza la filosofía de la época. ¿Por qué? Pues porque incluso muchos escritos de la Biblia están participando de estas ideas. Desde el Antiguo Testamento, incluso podríamos decir que muchas de las historias se fueron nutriendo
de las historias mitológicas, de los asirios, de los babilonios, de los coptos, de los hititas. Tomaron los relatos, se fueron tomando de otras culturas y se fueron haciendo propios. Entonces, del mismo modo, en la primera época del cristianismo, en la época de los primeros siglos de nuestra era, también se fue retomando la filosofía de la época. Lo podemos ver comprobado, por ejemplo, en algunas cartas de San Pablo, en donde hay manifestaciones de las ideologías, de las filosofías de los estoicos y demás. Entonces, no solamente se analiza en la patrología los escritos, sino también la filosofía, la cultura, el contexto, la arqueología y demás. Y hay muchos intentos de recopilación de los textos de esta época. Generalmente se recurre uno de los primeros, de las primeras recopilaciones de estos textos, que fue por San Jerónimo en el año 392 de nuestra época. Estamos hablando del libro De Viris Illustribus, de los hombres ilustres. ¿Qué es lo que hizo San Jerónimo? Así como también lo hizo en la recopilación de los textos y traducción de lo que hoy conocemos como Biblia. Empezó a recopilar los textos de los análisis teológicos y de los textos teológicos de los primeros teólogos. A ver, me dicen que se está congelando la imagen. Espero que por lo menos el audio no se congele, yo sí. Gracias por el comentario. Y en Zoom también espero que me estén escuchando por lo menos bien, ¿no? Que no se trabe el audio. San Jerónimo, ¿en qué año? Lo repito, fue en el 392. Entonces, como pueden ver, es el siglo IV. ¿Qué pasó con San Jerónimo en el siglo IV? Fue el... A ver, alguien tiene ahí un... Ok. En el siglo IV sería el primer esfuerzo de recopilación de textos de santos padres. Lo redactó en Belén. Después, en 480, por ahí hay la propuesta de otra persona, de Genadio. Igual, es una propuesta de recopilación de los textos. Después está Isidoro de Sevilla en el 615, que se considera casi ya en la última etapa de los recopiladores. Su discípulo Isidoro Ildefonso de Toledo, también en España. En Bélgica, por ahí del 1100, hubo otro intento de recopilación. ¿Y qué es? ¿Para qué digo todas estas fechas? No para que las estén apunte y apunte ahí, y obviamente no para que se las aprendan, sino para que entendamos que el estudio de la patrología como tal y de la patrística sí tiene un pasado, y el pasado inicial fue recopilación de textos. Y curiosamente, ¿recopilación de qué textos? De las traducciones que se hicieron en otros idiomas. Como ya lo comentaba, ¿no? Había traducciones en hitita, copto, persa. Generalmente se hacían las traducciones al griego y al latín. Y entonces la primera recopilación en forma de la que tenemos noticia es la de San Jerónimo. De las últimas de la primera época sería más o menos en el año 1112 con Sigiberto de Gembloux. Pero más allá de acercarnos a estas bibliotecas de textos, como lo es también la Biblia, una biblioteca, una recopilación de textos, lo que intenta rescatarse es que fueron recopilados por un objetivo en específico. Por ejemplo, si nos vamos a los años de la Reforma y todas las problemáticas filosóficas y teológicas con los humanistas holandeses, ahí con Erasmo de Rotterdam, el análisis de los textos de esa época no era pasajero. ¿Por qué? Porque se estaba analizando los textos para servir a una ideología. Y esto es bien interesante porque se sigue haciendo en política esto, ¿no? ¿No lo han visto? Se sigue recurriendo a un texto religioso como fuente de justificación de poder por sobre los demás. Entonces, desde aquí ya vemos que sí hay necesidad de acercarnos a los escritos para ver en realidad qué es lo que decían y no qué es lo que el poder en turno está queriendo decir. Desde ahí podemos poner en este contexto de la reforma, de pleitos religiosos que terminan siendo pleitos políticos, también el uso de los escritos patrísticos, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que tiene por interesante el estudio. ¿Qué más? Hay una ciencia en la investigación. Hay
podemos pasar al siguiente tema que es muy importante y que va obviamente ligado, que cuál es la diferencia entre el estudio de la patrística y de la patrología. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Ahora, aquí hay muchos autores que dicen que no es lo mismo, que sí es lo mismo. Vamos a seguir la línea de, por ejemplo, de Quasten, que es un autor del cual se han publicado sus libros recopilatorios por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, una editorial francesa, española, perdón. ¿De quién? De este... Ah, que no me escucharon. Eh, bueno, de varios. Este es Quasten, es un recopilador, pero hay muchos. En general, lo único que se intenta decir aquí es que la patrística estudia al autor, al escritor antiguo, de las antigüedades de nuestra época, y nada más, al autor y a su producción teológica. Y la patrología intenta acceder a la historia, como ya lo dije desde el inicio, a un contexto un poco más amplio. No solamente los esfuerzos arqueológicos que se ven reflejados en los escritos, sino también las partes retóricas y lingüísticas de los textos y cómo se modifican, cómo traen consecuencias al mismo discurso dogmático de la producción de una consolidación espiritual, ¿no? Que después se manifestará en rituales específicos. Ese es otro elemento bien importante. Estos escritos, al ser escritos de los filósofos y teólogos de la primera época, traen por consecuencia que se estén gestando manifestaciones de las experiencias religiosas de los que estos textos abordan o analizan. Y entonces desde esta época podemos ir entendiendo muchos de los rituales inicialmente, como se fueron gestando y, y cómo han sido mudándose a lo que entendemos hoy como rituales propios del cristianismo. A ver, permítanme un momento, dicen que no me escuchan. Muy bien, a ver, voy a dar unos 5 segunditos. Dicen que no me escuchan. ¿Alguien en Facebook sí me escuchan bien? Si me pueden poner un sí, si te escucho o algo así. En Zoom dicen que no me escuchan. Miren, más allá de que no me escuchen, no se preocupen, voy a intentar poner el video en YouTube. Y si hay alguna falla en el video, pues lo vuelvo a grabar y lo subo a YouTube directamente. Entonces no se preocupen. Y a todo esto, ¿quién es el padre? ¿Quién es un padre de la iglesia, no? Porque, gracias por... Ah, dice, puedes ir un poco más lento. Sí, voy a tratar de... Perfecto. ¿Qué estaba diciendo? En general, ¿qué es lo que ya llevo dicho hasta ahorita para todos los que me están preguntando? El objetivo de este curso es acercarnos a los escritos y al contexto de los escritores de la antigüedad cristiana, como primer objetivo. Segundo objetivo es entender cuál es la importancia de estos escritos en nuestra época, y para entender esos contextos tendríamos que entender contextos políticos, culturales, antropológicos y demás. Gracias a los de Facebook que me están diciendo que sí me escuchan. Ese es como el primer aspecto importantísimo de este curso. Acercarnos a los escritos de los escritores de la antigüedad. El segundo objetivo importante, que es lo que ya estaba diciendo, es que entendamos que el ejercicio de la teología patrística es un ejercicio también contextualizado desde nuestra época, que se limita a leer desde las lenguas de aquella época de la antigüedad y después interpretar, lo cual ya requiere si se dan cuenta, dos niveles. El primero sería saber cómo nos estamos acercando en esos otros idiomas, copto, hitita, árabe y demás, y después pensar cómo estamos haciendo el trabajo de interpretación, que específicamente a este ya se le llama hermenéutica o un trabajo exegético, ¿no? De la alta crítica y demás. ¿Por qué? Porque todas estas interpretaciones van a modificar mi discurso actual. La vida de los autores entra en la patrología, claro, entra en la patrística, entra en la patrología, que sería la vida.
Y fíjense que en este sentido tiene mucho que ver en el estudio de la exégesis, que es el estudio de la teología que se acerca a los mitos y a las costumbres de los escritores de la primera época. ¿Y por qué modifica nuestro entendimiento de estas propuestas iniciales de los primeros siglos? Porque entendemos algunas frases, nos ayuda a entender algunas frases que ya vienen en el Evangelio o en este caso en los escritos de los santos padres. O sea que gracias al entendimiento de, de los ritos y de las costumbres de la gente de esa época, podemos entender más fácil tanto costumbres como frases hechas y demás. Ejemplos rapiditos, por ejemplo. Eh, ¿La patrística forma parte de la patrología o se complementan? Más bien se complementan. Yo diría que la patrología hace un estudio en general de todo el contexto y la patrística se enfoca a la producción escrita. Y entonces necesita más herramientas exegéticas y hermenéuticas. Cómo interpretamos el texto. La patrología hace un esfuerzo más general, ¿no? No solamente acercarnos al texto, sino entender por qué el texto está diciendo eso con respecto a su cultura, con respecto al objetivo público, al público objetivo, perdón, lo dije al revés. Por ejemplo, no es lo mismo leer una carta de Pablo que se escribe a la comunidad de Corinto que la carta de Pablo que se escribió a los romanos, por ejemplo. Modifica su lenguaje. Y luego hay que entender quién era Pablo. ¿Era un griego? ¿Era un heleno? ¿O quién era Pablo? ¿Cuál es su educación? Porque cuando entendemos que en el fondo hay una ideología semita, por ejemplo, en el escritor sagrado, en la Biblia, podemos llegar a entender que sus ideas están teniendo consecuencias distintas. Otro ejemplo así muy rapidito, y si gustan ya después lo analizamos. ¿Qué entendían los escritores del Nuevo Testamento, por ejemplo, sobre la integralidad humana? ¿Para ellos había un alma y un espíritu? ¿O era una integralidad? ¿Quién metió la noción del alma? ¿Y por qué hoy, en el 2020, creemos que esto es algo obvio? Claro, todos tenemos alma. ¿Por qué? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿De la Biblia? ¿O viene de Aristóteles? ¿O viene de Homero? ¿De dónde vienen estas ideologías? Entonces, esta es la idea del estudio de la patrística y de la patrología en general, acercarse a los contextos. Ya dijimos una posible diferencia, también ya comenté que el interés en hacer la diferencia entre patrística y patrología a veces y muchas veces es ocioso. En general lo que intenta hacer las dos ramas es acercarse de mejor manera y con más herramientas a los textos. Pero eso nos lleva a preguntarnos, ¿y entonces quién es un padre de la iglesia y por qué le decimos padre de la iglesia? Por ejemplo, a mí me estaban diciendo unas personas me estaban diciendo, yo no soy religioso, yo no soy ni siquiera cristiano. ¿Para qué estudio a un padre de la iglesia? Para mí ni siquiera es un padre. Entonces hay que entender que la designación padre de la iglesia con respecto solamente ay, perdón, es que me escribieron y se me fue la atención. Eh, que cuando le llamamos al padre de la iglesia padre en el contexto del estudio de la patrística, se está haciendo referencia no a un sacerdote, se está haciendo referencia, por ejemplo, a cómo a la paideia griega, por ejemplo, todo este esfuerzo de eh, educación del niño. Lo que intentaban los griegos con la paideia griega era acercar a los discípulos y también los judíos, este, acercar a los discípulos y también, como les decía, en el judaísmo, que es lo que vivió San Pablo, por ejemplo, con su rabí. Y entonces, como el profesor se convertía en el generador de conocimiento, sobre todo estoy hablando de la paideia griega, entonces el profesor era el padre de este discípulo. En el judaísmo no era como tal el padre, pero hay una idea muy parecida
de que el profesor es al mismo tiempo el padre porque es el que me está formando. ¿Y en qué se formaban? En la paideia griega y con los judíos. Y por lo tanto, ¿por qué se le llama santos padres a los, a los maestros de esta época? Pues porque hacían lo mismo, empezaban a tratar de generar conocimiento en los demás y empezaban a formar a su estudiante. A ver, permítanme, dicen que ya se está... El ancho de banda de la red de Edgar es muy bajo. A ver, una pequeña pausa, se está cortando el video de Zoom. A todos los de Zoom, no se preocupen, voy a poner después el video en YouTube. Y al parecer ya se va a cortar el video de Zoom. Pero bueno, le seguimos. Entonces vamos a retomar esto. El nombre de padre de la iglesia se retoma de este ejercicio educativo de los griegos, de la paideia griega, en donde el profesor no solamente compartía conocimiento, sino que era generador de conocimiento. Algo así como Platón, que era con este proceso que tenía educativo, en donde hacía que tú mismo generaras a partir de un juicio crítico elaboraciones racionales sobre las cosas, y entonces tú fueras el que estuvieras entendiendo si era bueno o malo y por qué. De este modo el profesor, el padre, se convertía en el que acompaña el proceso de generación de conocimiento. Y entonces, como está acompañando un proceso en donde se genera conocimiento, se convierte en padre. Cuando nos acercamos al estudio de la patrología y también de la patrística, es que el padre es el que acompaña el proceso generador de conocimiento cristiano. La única diferencia con el padre en comunidades cristianas, a diferencia de la paideia griega, a diferencia de los judíos, es que no es una relación uno a uno, sino que en las comunidades iniciales del cristianismo primitivo, de los primeros siglos, la relación es en comunidad, o estas propuestas de generación de conocimiento se establecen en comunidad. Y esta es una diferencia cultural muy importante y que tiene consecuencias también culturales, o a los sociólogos también aquí podrían ver algo muy rico. La diferencia es muy grande. A partir de estas comunidades se forman escuelas después, escuelas de pensamiento, y de hecho en la patrística vamos a entender o vamos a ir entendiendo cómo se gestaron algunas escuelas de interpretación de los textos bíblicos. En algunos años posteriores empezaremos a ver pleitos entre las escuelas de interpretación. Permítanme un momento. A los de Zoom, un pequeño aviso. Al parecer ya se va a terminar la primera transmisión de Zoom. Entonces voy a intentar armar otra. Sí, voy a cortar esta y la vuelvo a conectar. ¿Les parece bien? Y ahorita les paso el link. Y a todos los de Facebook les comento. Este es digamos que nada más el primer video. Vamos a terminar el tema y les voy a comentar alguna bibliografía que voy a estar subiendo para que todos tengamos la misma información. Igual a todos los de Zoom, ¿no? Voy a generar una carpeta de archivos y para la próxima semana, para los que ya se están desconectando, van a tener clase con el doctor Orlando, van a hacer la lectura de los textos directos de los Santos Padres. Si no pueden acceder al texto que yo les pase, búsquenlo en Facebook, en Google, lo pueden encontrar. Al parecer se van a acercar primero al texto de la Didache, así lo encuentran. Didache con J, a veces lo ponen con CH al final, Didache, y a veces lo ponen con K de kilo, Didache. El subtítulo es la doctrina de los 12 apóstoles, ¿no? Lo buscan, la Didache. Y el otro texto que van a estar leyendo con el doctor Orlando Solano es el pastor de Hermas, me parece, ¿no? Entonces, pues, para los de Zoom voy a finalizar la reunión y voy a intentar armar otra, ¿les parece? Para los de Facebook igual voy a desconectarme, en unos 5 minutitos conecto la otra transmisión de este video. Gracias.